Estimado, buenos días, ¿se me escucha? Días, Sí, señor. bueno. Se le puede escuchar, profesor. Buen día, profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días, buenos días. Buenos días, A ver, un profesor. momento, por favor. Disculpen, un par de minutos de tardanza. Pasa que no sé qué pasa con la plataforma que no me permitía entrar. A ver, un momento, por favor, mientras que comparto el material. Bien, sí se ve, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profe. Bien, muchas gracias, mis estimados. A ver, el día de hoy he planteado un artículo que no del todo es polémico, en el sentido de que a ciertas personas los va a posicionar en un lado del problema y a otras personas en el otro lado. No, no es así este artículo. Bien, en todo caso es polémico porque va a generar, pues, no ciertas, de repente, discusión de ideas acerca de un fenómeno que actualmente es muy común entre nosotros. Bien, el fenómeno, pues, de ver, por ejemplo, maratones de películas o maratones de series. Entonces, este fenómeno en el artículo se va a ligar a ciertos problemas, ¿correcto? Entonces, por favor, atentos, bien, para reflexionar sobre ellos, porque yo estoy seguro que aquí hay personas que tienen, pues, no, mucha afinidad con el hecho de desarrollar maratones de películas o de series. Bien, a ver, veo que están escribiendo en el chat. A ver, no nos toca habilidad verbal, nos dice aquí. Habilidad verbal sería, mi estimado, de 12-1. Bien, de 12-1, ¿correcto? Profe, nos debía uno del machismo en el Perú. Bueno, si encuentro un artículo, mi estimado, acerca del machismo en el Perú, lo voy a plantear. Bien, el profesor ya nos quiere dar temas polémicos. No, sí es polémico también aquí, mi estimado, pero no es tanto, pues, como digo, el hecho de plantearte en un lado, en un polo del problema y que otra persona se plantee en el otro polo. No, sino es polémico en el sentido de que va a generar ciertas ideas de repente, pues no, que no son tan afines a lo que se dice en el artículo, sobre todo por quienes de repente están acostumbrados a ver estos maratones de series o maratones de películas. Bien, entonces por favor, así como están en el chat, los quiero activo para sus opiniones, ¿bien? Porque a ver, vengo de otro salón en el que solamente un estimado ha querido dar su opinión. Ya, a ver, sin más preámbulos, empezamos con la lectura del artículo. A ver, nos dice, hoy en día, en las principales aplicaciones de video bajo demanda, mientras uno intenta encontrar una película o una serie en mitad de catálogos infinitos e inabarcables, no es extraño toparse con selecciones realizadas por editores o algoritmos que se anuncia bajo reclamo de series perfectas para un maratón o las series más maratoneadas por los fans. El binge watching o maratón de series o atracón de series, como te dice aquí en español, ha generado no poca literatura científica en los últimos años, sobre todo desde la expansión por todo el mundo de plataformas como Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video o Disney+, que ofrecen al espectador la posibilidad de ver series enteras de un tirón, sin necesidad de esperar al estreno semanal de un nuevo capítulo. Una espera que constituía la norma hasta hace no tanto.
Fíjate tú, entonces, mi estimado, este primer párrafo es introductorio, te señala acerca, pues, ¿no? De estas plataformas que te dan a ti, pues, la posibilidad de ver películas en cadena o hacer una maratón, pues, ¿no? De series. Estas plataformas que te dicen, de repente, algunos de nosotros ya lo sabíamos, ¿no? Te dice el artículo, te selecciona, bien, te selecciona ciertas películas relacionadas a películas que tú ya has visto o ciertas series a similares, ¿no? A series que ya has visto. ¿Cómo se hace eso? A través de editores, te dice, o algoritmos. Entonces, para las personas que no sabían, me imagino que casi todos debemos saber aquí ello, ¿no? Pero para las personas que no sabían, cuando tú has visto una película o una serie y de repente ves en la plataforma, oye, pero ¿por qué me señala esta película que es similar o esta serie que es similar? Ya, bueno, ya sabes que eso se hace a partir de editores o algoritmos. Bien. ¿Para qué? Para que te envicien más con la plataforma, pues. ¿Y para qué te quieren enviciar más con la plataforma? Para que la sigas pagando, pues, ¿no? Y para que le sigas llenando los bolsillos a estas personas, obviamente. Bien. Entonces, a ver, nos vamos al siguiente párrafo. Nos dice, más allá de la ventaja que esta disponibilidad supone para los espectadores, esta práctica de visión compulsiva de capítulos se ha relacionado con algunos problemas vinculados a la salud, desde dolores de espalda hasta fatiga visual y problemas de visión, pasando por el incremento del riesgo de accidente cardiovascular debido al aumento del sedentarismo y, consecuentemente, el riesgo de padecer sobrepeso u obesidad. Un estudio publicado en 2017, se entiende aquí la revista médica o de medicina, perdón, clínica del sueño, relacionaba también por primera vez hace ya 6 años el consumo compulsivo de contenidos televisivos con un 33% más de probabilidades de tener una mala calidad del sueño, así como con mayores niveles de fatiga e insomnio. Fíjate tú, entonces, aquí de repente digo que va a estar la polémica porque algunos que están acostumbrados a ver maratones de series o de repente a hacer maratones de películas, no van a estar de acuerdo, ¿no? Con esta información. De repente desde su plano, de repente desde el plano subjetivo, pero no van a estar de acuerdo porque obviamente no le va a favorecer esta información. ¿Por qué? Porque te dice, a ver, cuando ves de manera compulsiva la tele, o sea, cuando desarrollas tus maratones de película o maratones de serie, eso puede generar que desarrolles problemas de salud, como por ejemplo dolores de espalda, fatiga visual y problemas de visión. También puede generarte, ¿no? Mayor riesgo, te dice, de accidente cardiovascular. ¿Por qué? Porque estos problemas están ligados, están relacionados al sedentarismo. Y obviamente cuando tú estás haciendo tus maratones, te conviertes en una persona sedentaria, pues, ¿no? Porque te pegas ahí al sillón, a la silla, no sé, a tu cama y no haces ninguna actividad física. Y obviamente eso también puede traer, te dice, sobrepeso u obesidad, que ya sabemos que son problemas que generan ciertas patologías, ¿no? La semana pasada hemos visto ello. Pero no solamente ello, te dice que según una investigación, el consumo compulsivo, es decir, el consumo obsesivo intenso de estos contenidos, también están relacionados con una mala calidad del sueño, así como con insomnio, mis estimados. Entonces, ahí a tener en cuenta ello, por favor, que es muy importante, ¿no? Si tú estás acostumbrado, por ejemplo, a hacer esas maratones de series o maratones de películas y tienes estos problemas, bueno, ya sabes entonces cuál sería la potencial causa, pues. Bien, no hay que ser dogmáticos, no hay que ser herméticos, hay que aceptar la realidad. A ver, nos vamos al tercer párrafo. Nos dice, creemos que la visualización compulsiva conduce a un mayor sentido de implicación en la narración y de identificación con los personajes que la visualización regular.
Esto explicaría en parte por qué ver un programa de televisión tradicional regularmente a la hora de acostarse no tiene el mismo impacto sobre el sueño ni produce la misma activación. Analizaban los autores de este estudio. La estructura y la complejidad narrativa de estos programas que incitan a visualizarlos de una sentada dejan a los espectadores pensando en los episodios y su posible continuación después de verlos, lo que podría retrasar el inicio del sueño, ya que requiere un periodo más largo de enfriamiento antes de irse a dormir, explicaban. Bien, entonces, fíjate tú. A ver, si extrapolamos este párrafo a nuestra vida personal, a nuestro caso personal, creo que vamos a aceptar que lo que dice aquí el artículo es totalmente cierto, ¿no? ¿Quién cuando ha visto una serie no se pone a pensar, ¿no? Después de dejar ver la serie, ¿quién no se pone a pensar en el siguiente capítulo o en una posible continuación, ¿no? O cuando ha visto una película o una cadena de películas con el mismo tema. ¿Quién no se ha puesto a pensar acerca de lo que pasaría en una próxima película relacionada, ¿no? A estas, con el mismo tema? Entonces, si eso lo hacemos después de ver las películas y las series y estamos ya en la hora de dormir, obviamente va a afectar nuestro inicio de sueño, te dice aquí el artículo. ¿Por qué? Porque vamos a mantener a la mente, al cerebro, pues no activo, ¿no? Muy despierto. Obviamente eso no va a permitir que nosotros no iniciemos con el sueño. Entonces, de cierta manera, pues no desestabiliza nuestra hora de sueño y eso puede traer consecuencias pues que no son positivas para nosotros. Bien, nos vamos al siguiente párrafo. Entonces nos dice, más recientemente, a finales del año pasado, un estudio liderado por investigadoras del Departamento de Psicología de la Universidad de Roma, La Sapienza, y de la Universidad de Parma y publicado en la revista de investigación del sueño, ha ido un paso más allá al definir los atracones de series no tanto por su frecuencia o duración, como por las motivaciones subyacentes que se esconden tras ellos. Como era de esperar, algunas personas mostraban una frecuencia alta de atracones, pero saludable, ya que tenía motivaciones como el enriquecimiento cultural o personal. Sin embargo, observamos que lidiar con la soledad era una motivación predominante entre los espectadores compulsivos, lo que sugiere que el binge watching podría utilizarse como una estrategia de afrontamiento para los estados de ánimo disfuncionales. De la misma forma que sucede con otros comportamientos adictivos, explica a El País Giorgia Baralo, psicóloga clínica investigadora de la Universidad de Parma y una de las autoras del estudio. Bien, fíjate tú, entonces, no todo lo referido a estas maratones de series o películas es negativo. Hay un aspecto negativo, te dice, ¿no? Hay una motivación que puede verse como positiva, la motivación de buscar el enriquecimiento cultural o personal a partir de ver pues estas series o estas películas, que obviamente pues no es muy positivo, pero aquí también hay que tener cuidado, por si acaso, ¿ah? Porque hay obviamente series y películas que no son nada cuidadosas con la información y a veces terminan por llevarte a un error o una equivocación, ¿no? Hay que siempre investigar, pues, ¿no? Al productor, al director, pues, ¿no? A los guionistas, a ver si son buenos, si realmente, pues, ¿no? eh, se esfuerzan, investigan, bien, acerca del tema que van a tratar, que van a desarrollar en la serie o en la película porque hay ciertas películas o ciertas series que pueden llevarte, pues, no, al desvío de la información, ¿correcto?
Pero a ver, más allá de eso, hay esta motivación positiva, bien, que puede resultar muy buena para todos. Pero también hay una motivación que puede ser, pues, no negativa. La de enfrentar, te dice, los estados de ánimos disfuncionales, ¿no? Por ejemplo, a ver, te sientes triste, ¿no? Te sientes amargo. Para aliviar esa tristeza, esa amargura, mejor veo pues una película o veo tres películas. O mejor pues no, a ver, desarrollo una maratón de series. Y obviamente es negativo. ¿Por qué? Porque estarías solucionando problemas a partir de encasillarte en una acción que tú desarrollas solo. Entonces, te estarías pues no incentivando o estarías llevándote pues no por el camino de la soledad. Bien, sabemos que nosotros somos seres sociales y eso pues puede resultar negativo. Bien, solucionar siempre los problemas con maratones, con películas, con series, no resulta del todo positivo. Bien, porque nos estaríamos pues de cierta manera presentando, ¿no? O nos estaríamos formando como personas pues solas y eso no es positivo para nada para el ser humano que es un ser social. Nos vamos al siguiente párrafo, entonces, mis estimados, nos dice, según argumenta Varalo, existe una relación bidireccional entre sueño y gestión emocional. Por un lado, la mala calidad de sueño se asociaría con una menor capacidad para regular las emociones y los sentimientos de soledad. Por otro, en el sentido inverso, la soledad autoinformada o reconocida por el sujeto como tal también se relacionaría con una peor calidad del sueño. Estos factores sugieren que los que duermen mal son más propensos a ver atracones, lo que crea un círculo vicioso con consecuencias negativas para ambos aspectos, ya que los atracones de televisión pueden afectar aún más a la calidad del sueño e inducir somnolencia diurna, con un efecto adicional sobre el estado emocional. Señala. De hecho, en su estudio descubrió que los que duermen mal se dedican a ver atracones de forma excesiva y tienen más motivaciones disfuncionales que los que duermen bien. Concretamente, los participantes del estudio con mala calidad del sueño puntuaron significativamente más alto en una escala que mide el deseo de ver series de televisión para evitar pensar en problemas del mundo real o para hacer frente a estados emocionales desagradables, dice la experta. Fíjate tú entonces, mi estimado, mi estimada, dormir mal, te dice, podría generar, ¿no? Una mala gestión emocional. No vas a gestionar bien tus emociones, no vas a tener una capacidad buena para regular tus emociones y tus sentimientos. Y ahora, ¿qué pasa, no? Además, cuando sucede eso. Bueno, te incentiva, te dice el hecho de no tener una buena capacidad de gestionar tus emociones y sentimientos, te incentiva a ver pues estas maratones, estas películas, estas series. Pero ello a la vez, es decir, ver las maratones y las películas así de forma pues intensa, de forma viciosa, te genera pues al mismo tiempo mala calidad de sueño y te genera pues no esa no capacidad de regular tus emociones y sentimientos. Entonces se vuelve pues un círculo vicioso, ¿bien? Del cual pues de repente no puedes escapar, ¿correcto? Entonces, cada vez que tú duermas mal, no vas a poder generar esa capacidad para regular las emociones y los sentimientos, te vas a sentir mal y entonces como te vas a sentir mal, te vas a sentir triste, vas a querer ver tus series o tus películas. Pero al ver estas series y estas películas, también te incentivas, pues, ¿no? A no dormir bien o generas que no duermas bien. Entonces, el círculo ahí siempre va a estar. Cuidado con ello, entonces. A ver, nos vamos al siguiente párrafo. Nos dice,
Para Nuria Roure, psicóloga acreditada en medicina del sueño por la Sociedad Europea de Investigación del Sueño y autora de Por fin duermo, la relación evidenciada por la investigación concuerda con lo que ya se sabe sobre la relación entre sueño y regulación de emociones. Explica Roure que si dormimos bien, las dos esferas del cerebro, la racional y la emocional, mantienen una unión muy fuerte y actúan a modo del acelerador y del freno de un coche. Cuando dormimos mal, sin embargo, esa unión se rompe. Nos quedamos sin freno. Se ha demostrado que cuando no dormimos bien, tenemos una mayor inestabilidad emocional, más altibajos, estamos más sensibles, toleramos peor lo que nos toca vivir, tenemos las emociones en una especie de montaña rusa. Además, también tenemos una mayor pérdida de autocontrol. Estamos más descontrolados, somos más impulsivos. Por eso, justo cuando hemos dormido menos, nos cuesta más parar y dejar de ver una serie, afirma. Bueno, se vuelve a repetir aquí la idea del círculo vicioso, ¿no? El hecho de que cuando duermas mal, pues hay más motivación negativa para que veas estas maratones. Bien, y obviamente estas maratones de igual forma producen que duermas mal. Pero a ver, aquí te dice algo más concreto acerca del hecho de dormir mal. ¿Qué te dice? A ver, cuando duermes mal. Cuando duermes mal, ¿no? Te dice, estás inestable, ¿no? Emocionalmente. Tienes altibajos. Estás más sensible. Toleras peor lo que te toca vivir. Bien, tus emociones están en una especie de montaña rusa, es decir, puedes estar alegre y de frente, no, después estar triste. Bien, no tienes autocontrol. Bien, en una palabra o en pocas palabras, mis estimados, te comportas de una forma negativa, ¿no? O te comportas mal. Entonces, fíjate tú que el hecho de dormir mal te puede generar muchos problemas, no solo en el ámbito personal, no familiar, sino también en el ámbito social académico o social laboral. Si alguna vez, pues, no has dormido mal o ciertos días has dormido mal y te has comportado de una manera, pues, negativa o de una, pues, manera muy mala, entonces ya sabes cuál es la razón, ¿no? El hecho de dormir mal, el hecho de dormir poco, genera ello. Bien, entonces, dale importancia a tu sueño, mi estimado, mi estimada. Dale importancia a tus horas, pues, ¿no? De dormir. Bien, nada de que, bueno, voy a tonear, ¿no? Y después duermo 2, 3 horas, 4 horas. Sí, soy joven. No, ya estás viendo que es negativo. Bien, así estés joven. Bien, se tiene que dormir mínimo 7, 8 horas. Por ahí se escucha, ¿no? Varias veces a personas decir, no, cuando yo era joven, pues no, sí podía dormir, no, 1 hora, 2 horas y irme a trabajar después de ir a jugar. Bueno, han achacado su cuerpo y de repente por eso es que tienen un mal comportamiento en ciertas situaciones. Bien, el sueño, señores, las horas del sueño son muy importantes. Bien, tienes que siempre cumplirlas. Nos vamos al siguiente párrafo. Nos dice, sostiene Giorgia Baralo que los resultados de su investigación son importantes para no considerar los atracones televisivos como un fenómeno único, ya que pueden representar tanto una forma normal de consumir contenidos como un comportamiento problemático. En el mismo sentido se manifiesta la psiquiatra Chesca Cañellas, miembro del grupo de trabajo de insomnio de la Sociedad Española de Sueño, que además de señalar las limitaciones del estudio, se llevó a cabo durante el confinamiento por la pandemia y la muestra no está elegida aleatoriamente, sino que eran voluntarios los que respondían a los cuestionarios, en su mayoría jóvenes universitarios, aboga por no culpabilizar a las personas, sino por sugerir
un uso razonable, evitando atracones y privación del sueño. Y en la medida de lo posible, no alterando el ritmo cardiano del sueño vigilia. Bien, entonces fíjate tú, no es que desde ahora en adelante tengas que dejar de lado las maratones de series o de películas, no. Se señala aquí de forma muy clara que también hay maneras de desarrollar esas maratones de forma adecuada. A ver, pensemos, por ejemplo, para no chocar con nuestra hora de sueño, podemos desarrollar las maratones, por ejemplo, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. No chocamos con nuestra hora de sueño. Por ejemplo, podemos, ¿no?, pensar las horas que le vamos a dar, ¿no? Es decir, razonar acerca de su uso para que estas maratones no sean negativas. Bien, entonces hay formas, sí, de volver a estas maratones, pues, no negativas, de volverlas positivas para que, de cierta manera, a nosotros nos distraigan. Bien, entonces no vayas a pensar que todas las maratones son negativas. Pues bien, ya se ha precisado que no. Nos dice el siguiente párrafo. Para Cañellas, el estilo de vida actual, sobre todo en las ciudades, es muy poco compatible con lo que los expertos en sueño consideran hábitos adecuados para dormir bien. Levantarse con el amanecer, pasar el día en el exterior a la luz del sol, siendo activos físicamente, y acostarse cuando oscurece o poco después. Para empezar, durante el día, la mayoría de nosotros estamos muy poco expuestos a la luz del sol. Y para terminar, por la noche estamos muy expuestos a la luz artificial y perpetuamente conectados a las pantallas, que emiten luz azul y que inhiben la producción de la melatonina que debería comenzar al atardecer, argumenta. Bien, entonces, aquí, por ejemplo, se ha dado algunos consejos de cómo sería, pues, ¿no? Si es que queremos dormir bien, cómo es que tendría que ser, pues, nuestras acciones, ¿no? O nuestras actividades respecto a adecuarnos para dormir bien. Por ejemplo, levantarse con el amanecer. Por ejemplo, desarrollar actividades, ¿no?, al exterior, a la luz del sol, y acostarnos cuando oscurece o poco después. Pero ¿qué pasa? ¿Nosotros hacemos ello? No. La mayoría de personas no hacemos ello. ¿Por qué? Porque, a ver, en el mundo, pues, que vivimos, se desarrollan muchas acciones en la noche, como por ejemplo estudiar, ¿no? A ver, en la universidad hay ciclos en los que tú vas a tener que estudiar de 6 a 10 de la noche, por ejemplo. Entonces no te vas a poder acostar, ¿no?, cuando oscurece o poco tiempo después. Y entonces, como estudias de 6 a 10, de repente no llegas a tu casa y tienes que hacer un trabajo urgente. Entonces vas hasta la 1, 2 de la mañana, con luz artificial además. Y eso es negativo, según lo que nos están diciendo aquí en el artículo. Porque, a ver, nosotros nos podemos exponer a luz natural durante el día, te dice, pero no durante la noche, y menos a luz artificial, porque eso afectaría, no, el hecho de dormir bien, ¿se entiende? Pero en la medida en que podamos hacer esto que se aconseja, pues sería positivo, ¿no? Claro que, por lo que he señalado, no se puede hacer siempre ello, pero de repente, algunos días que podamos hacer ello, sería, pues, no lo ideal. A ver, nos dice el penúltimo párrafo. Esta inhibición en la secreción de melatonina provocada por la luz azul de las pantallas, añade Nuria Roure, daría lugar a otro círculo vicioso. No tengo sueño, así que como no tengo sueño, me quedo a ver series. Pero esas mismas series, al tener el cerebro activo y expuesto a la luz azul, me impiden fabricar la melatonina que necesito para dormir. Y por tanto, tampoco tengo esa necesidad de sueño. Es un pez que se muerde la cola. Miramos series porque no tenemos sueño. Y no tenemos sueño porque estamos viendo series. Bueno, fíjate tú, ahí está el otro círculo vicioso. Bien, si tú alguna vez has dicho no tengo sueño porque has estado viendo tu celular o has estado viendo la tele, bueno, ya sabes que no tienes sueño porque
justamente estás viendo tu celular o la tele, ¿no? Esa luz azul provoca que la producción de melatonina pues se estanque. Entonces, en esa situación, ¿qué dices? Bueno, no tengo sueño, sigo viendo mi celular o la tele. Y eso hace justamente, ¿no? Que siga la producción de melatonina estancada. Entonces se vuelve pues un círculo vicioso y de repente recién pues ya por inercia, ¿no? Te quedas dormido a las 5, 4 de la mañana y al día siguiente te tienes que levantar a las 8, a las 9 y te levantas pues no de mala manera, ya sabes que no has dormido bien, ya sabes que no vas a tener una buena capacidad de gestión de tus sentimientos, de tus emociones y obviamente eso es negativo, pues, ¿no? Para que estés advertido, mi estimado, mi estimada. Bien, nos vamos al último párrafo, nos dice. Aunque, como afirma Roure, la luz azul de las pantallas de televisión tiene una menor incidencia que la de móviles y tabletas porque la vemos a una mayor distancia, lo aconsejable por la noche, sobre todo a últimas horas del día, es disminuir la intensidad de la luz para reducir su impacto en nuestro cerebro. A ese consejo, Giorgia Baralo añade el de la importancia de ver la televisión en una habitación que no sea el dormitorio. La activación en la cama conduce al desarrollo de una asociación entre la cama y un estado de vigilia, lo que hace que sea más difícil quedarse dormido. Y el de renunciar en la medida de lo posible a thrillers y series de terror o acción. El contenido que es excesivamente atractivo y genera un alto nivel de adrenalina provoca el llamado despertar previo al sueño, lo que hace que sea más difícil luego conciliar el sueño. Los fanáticos de estos géneros que no pueden renunciar a sus dosis diarias de acción, concluye Nuria Rohrer, no deberían irse directamente a la cama, sino hacer un paso previo para ayudar a la relajación del cerebro y favorecer la desconexión mental. Si nos vamos a la cama muy activados, lo que nos pasará es que es que nos costará más conciliar el sueño. Y entonces empezará esa ansiedad y esa preocupación que muchas veces sentimos por no dormir. Concluye. Bueno, entonces este último párrafo termina por darnos algunos consejos para no tener este problema del sueño, ¿no? Por ejemplo, disminuir la intensidad de luz en nuestras pantallas de celular o de repente en algunos dispositivos televisivos que sí se puedan hacer ello, ¿no? O en todo caso, pues verlos a una distancia prudente. Pero no solamente ello, te dice ver también si es que estás viendo tele, verlo en una habitación que no sea tu cuarto, ¿correcto? Porque eso genera una asociación entre tu cama, te dice si lo estás viendo en tu cama, en tu cuarto, genera una asociación entre tu cama y el estado de vigilia. También no ver contenidos, pues, no de thrillers o series de terror. Y también, si por ejemplo estás viendo ya una serie, una película, estás viendo la tele en una hora, pues no ya muy avanzada, por ejemplo a las 11, a las 10 de la noche, entonces hacer una actividad previa antes de irte a dormir, ¿no? Para que de cierta manera relajes, pues, no tu mente, el cuerpo y puedas dormir cuando te eches. De repente, pues, no alistarte para mañana, de repente, pues, no hacer ejercicios, bañarte, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, son consejos que nos pueden ayudar si es que estamos acostumbrados a ver series, a ver pues películas, ¿no? De manera muy nocturna. Bien, entonces, mis estimados, aquí yo quiero ya que ustedes me empiecen a dar su opinión, su reflexión acerca de lo que se ha dicho en el artículo, acerca de estas maratones de series o películas. Por favor, a ver, ¿qué es lo que ustedes pueden opinar? A ver, a través del audio, por favor, si es que no tienen audio, a ver, podrían comentar, pero sería preferible el audio, por favor.
A ver, Herrera Huamantumba, por favor. Sí, profesor, ¿me escucha? Dime, estimada, por favor. Ya, ok. Opino personalmente que bien como lo mencionan en el texto, tiene sus pros y contras, lo que son las maratones de series y películas. Personalmente, yo creo que una maratón debería realizarse ya en un ambiente en el que no afecte directamente a nuestra salud, tanto física como mental, que es, por ejemplo, el sueño, que es necesario para todos nosotros, porque pues el día siguiente hay que tal vez realizar actividades, etcétera. También creo que es importante que las personas, para poder realizar una maratón, cosa que no está prohibido hacer, realizarlo en un tiempo en el que sepamos que no nos va a afectar directamente, para así poder hacer un balance entre lo que es digamos, nuestra calidad de sueño, que es importante, y lo que es también, si queremos ver una maratón, verla, o si no, tratar de, como así decirlo, poner un límite, tratar también de poner un límite tú mismo, y decir ya, hasta tal punto voy a ver la serie y quién sabe, tal vez la próxima semana, cada 2 días, continúo desde donde me quedé hasta ya pues terminarlo. Claro, sí, hay aspectos positivos y negativos, ¿no? Obviamente, justamente eso se señalaba en el artículo. Bien, justamente aquí también entra a tallar pues el juicio que siempre señalo yo semana a semana cuando presento pues artículos referidos a problemas de la salud o a problemas del cuerpo. Bien. Entonces, darle un buen uso y saber entender también si es que estamos de cierta manera suscritos a estas plataformas, saber entender que estas plataformas, por ejemplo, van a buscar que nosotros nos enviciemos con ellas, porque a ellas les van a convenir que nosotros sigamos pagando. Y nosotros vamos a seguir pagando mientras estemos pegados a estas plataformas, porque cuando las dejemos de usar, entonces las vamos a dejar de lado y de repente vamos a cancelar nuestra suscripción, pues. Bien, y entonces no les conviene. Las mismas plataformas incentivan también a que uno de repente se envicie, uno se vuelva adictivo a ciertas películas o a ciertas series. Hay que tener cuidado con ello también. Bien. A ver, en el chat veo que me están compartiendo sus películas. Por favor, mis estimados, a ver, son reflexiones acerca de lo que se ha dicho en el artículo. Bien, a ver, ¿qué me dicen por aquí? Creo que todo lo que se hace es malo para la salud, solo no hay que hacerlo tan seguido. Bueno, todo lo que se hace de repente en un sentido pues adictivo, ¿no? En un sentido pues no muy radical. Bien, compulsivo, como se señala en el artículo. No lo que se hace, pues, no de manera racional, de forma pensada, de manera juiciosa. Bien, a ver, luego me siguen hablando de las películas piratas, ¿no? A ver, por favor, señores, concentrémonos en el tópico. Bien, en el tópico. ¿Qué sería bueno hacer respecto a este tema, mis estimados? Más allá de lo que ha planteado también nuestra compañera. A ver, se tiene este problema actualmente y de forma muy aguda, porque dentro de todos los grupos que vemos, siempre hay uno, dos, tres, cuatro, cinco personas que, por ejemplo, les gusta ver o desarrollar estas maratones de películas o series. Fíjate tú, a ver, yo, por ejemplo, uso el Metropolitano. En el Metropolitano no hay día que no vea a un chico o una chica viendo su serie, su novela o su película con el celular. Ya, y que de repente pues no es porque está en el transporte público, podría ser, pero también podría ser porque está pues pegada a ello, porque se le ha vuelto una adicción. Porque a ver, ahora en el Metropolitano es totalmente incómodo ir.
por el calor, por las personas que van apretadas. Pero esas personas se las arreglan, incluso se tiran al piso para estar con su celular viendo su telenovela, serie o película. Entonces, se observa ahí cierta adicción. Bien, eso de repente podría estar generándoles problemas de sueño, que ya sabes tú van a generar otros problemas. Y entonces no resulta un poco negativo. Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué podrías decirme tú, no? ¿Qué le dirías a esa chica? De repente, aquí también tenemos casos así. Puedes reflexionar acerca de ello. O de repente conoces a alguien así, a quien podrías aconsejar. Entonces, ¿qué podríamos decir acerca de ello? Además de lo que ha acotado nuestra compañera, por favor, a ver, ¿quién se anima a ver a través del audio? Ya, si no tienes audio, a través del chat también, pero por favor, acerca del tema, no compartan películas, mis estimados. A ver, primero Tapia Pariona, luego Braco Torres y luego eh, Guerrero. Bien, a ver, primero Tapia era mi estimado, mi estimada. A ver, no vi su nombre. Buenos días, profesor y compañeros. Con su permiso, voy a comentar sobre que creo que está bien que se vea una cantidad moderada de series, porque en cierta medida las personas buscamos despejar, o a veces el estrés de la vida rutinaria nos termina por agobiar. Debemos generar una rutina eficaz para que, así como el estudio, lo vemos, aprendemos, logremos equilibrio por nuestra serie, porque a todos nos gusta ver una serie animada o algo que nos agrade o nos muestre su perspectiva, pero ello también tiene que ser recalcado porque a veces no necesariamente la información ahí está precisa y llega a ser un poco imprecisa en el sentido de que la información puede estar oculta o mal explicada y a veces confunde a la gente. Las personas debemos instruirnos a través de otras fuentes, no solo de un medio. Claro, sí, en realidad una película, una serie no es una fuente idónea, ideal, ¿no? Para nutrirnos acerca de cierta información, ¿no? O sea, puede ser una fuente alternativa, de repente una fuente periférica, sí. Pero incluso ahí, como he señalado, podríamos, o tendríamos, perdón, que investigar, pues, ¿no? Si es que los directores, los guionistas, son serios, ¿no? Porque si no, estaríamos nutriéndonos de información errada. Bien, a ver, seguía, dije, a ver, aquí me sale Guerrero Peña como orden 2. A ver, Guerrero Peña o Braco Torres. Braco Torres, ¿verdad? A ver, Braco Torres. Sí, profe. En el texto estoy muy de acuerdo porque por experiencia y porque muchos me han contado sobre que tienen desestabilidades emocionales porque no duermen bien y además porque he leído varios artículos sobre la falta de sueño que implican varias consecuencias. O sea, en esa parte estoy muy de acuerdo con el texto y se ha desplayado mucho en las películas, en las series, que son ficciones que se relacionan pues con la vida cotidiana y pues tal vez estas plataformas lo representan mejor que el cine y bueno, de esa manera se enganchan a la audiencia que puede ser desde un plano moderado, como en mi caso, que aunque esté presente la intriga de saber qué es lo que pueda pasar en el siguiente capítulo, eh, hay que priorizar hábitos saludables que no desencadenen enfermedades. Pero cuando esta intriga puede llegar a un nivel incontrolable, solo obedecemos pues estas motivaciones, lo que no nos hace tomar conciencia sobre lo mal que nos hace. Muchas consecuencias los ha mencionado el texto, y a partir de no satisfacer adecuadamente una necesidad básica como el sueño, que creo que muchas personas no le dan la mínima importancia. Y pues esto no se debe únicamente, como mencionó el texto, al atraco a las maratones, sino pues son muchas razones, a partir de buscar una falsa compañía, de buscar un refugio contra la ansiedad o con los miedos, o simplemente para sentirnos mejor. Y pues otros factores estarían pues el amanecerse en las fiestas,
el estar pendiente en el celular, en las redes sociales, y pues estos hábitos no se justifican como los que necesitan estar despiertos para trabajar o realizar un proyecto urgente. Y para concluir, en la medida que podamos poner en práctica el buen hábito del sueño, que subyace muchas funciones vitales, hay que hacerlo. Eso es todo. En efecto, sí, sí, muy bien, porque, claro, ahora el artículo se ha centrado solamente en este tema, ¿no? De las maratones de películas y maratones de series, pero como señalé también mediante en el tiempo en el que estaba leyendo el artículo, a veces también pues se deja de lado el sueño, pues no por las fiestas, ¿no? O por otras cosas que no son productivas. Entonces ahí también tendremos que replantear ello. Bien. A ver, Guerrero Peña, por favor. Bien, ¿se me escucha? Sí, sí, mi estimada. Ya, bueno, en este caso específico de la chica en el metro, siento que no tanto sería porque, bueno, influyen muchas cosas, no siempre tiene que ser por adicción, ya que, bueno, ya entrando en un contexto general a cualquier estudiante que se le pueda ver así, yo creo que así como había dicho mi primer compañero, creo que se hace con un fin de liberar estrés o distraernos, porque después de todo necesitamos una forma de hacerlo, al menos por un momento en el día. Algunos, por ejemplo, lo hacen haciendo deporte, yendo al gym, que aclaro que son las formas más idóneas de hacerlo, de liberar dopamina para sobrellevar el resto del día. Claro que eso también necesita de una mayor voluntad y mayor esfuerzo, pero es lo que nos hace mejores y nos desarrolla de una mejor manera. Pero también hay que tomar en cuenta que algunos no pueden tomar estas alternativas, ya sea que por falta de tiempo, porque a veces estos hábitos saludables de hacer deporte en vez de consumir contenido tardan al menos unas 2 horas y algunos pues siempre están con esta escasez de tiempo. Pues este consumo a través de series podría ser una opción viable, digámoslo así, para esta necesidad que es liberar tensiones, estrés y sobre todo llevar esta carga. Por lo que realmente, basándome en que realmente necesitamos algún hábito, un momento en el que debemos liberar y secretar esta dopamina de alguna forma, estableciéndonos pues en el contexto de que alguien no tiene tiempo. Pero si bien algo que justificaría aún más el hacer este hábito es subir la dificultad del consumo, haciéndolo una nueva entrada de aprendizaje y no solo de placer neto. Por ejemplo, aquellos que solo ven una serie lo pueden convertir en una entrada de, no sé, aprender otro idioma, al cambiar la configuración del lenguaje, ir aprendiendo poco a poco mediante cosas que te gustan y ya no solo sería de cultura, sino también entrada a un nuevo aprendizaje y así cambia la metodología. Pero pues aquí redireccionaría un poco lo del autor que si bien se justifica en algunos momentos, para hacerlo más idóneo y que no sea tanto de sí, sea más idóneo, sería aumentar la dificultad de esto, porque en realidad hay muchas personas que no consumen y aún así pueden vivir normalmente su día, aunque claro, que con más carga. Claro, claro, sí, sí, está muy bien. Ahora, lo de la chica del Metropolitano, yo lo hacía a forma de hipotización, ¿bien? En efecto, o sea, podría ser una forma de distracción. No estaba asegurando para aclarar que realmente pues esté pegada a una adicción. A ver, ahora mm, Tapia Mendoza, me parece en segundo lugar, Tapia Mendoza, Sí, profesor. sí, por favor. Sobre la opinión. Yo pienso que eso de las maratones habría que hacerlo de forma balanceada, no abusar mucho de ello. Más que todo porque, como usted dijo, profesor,
gasta mucho tiempo y a veces no medimos y eso hace que nos pongamos viendo así películas o series o en general lo que estamos haciendo con maratones de ese estilo, que que al final dejamos de hacer otras cosas que son mucho más importantes, como dormir, por ejemplo. Y pienso que eso se debería suprimir lo más que se pueda. O sea, no digo eliminarlo, o sea, no está mal querer hacer una maratón de películas o series de vez en cuando, pero sí darle como menos prioridad y empezar a saber lo que realmente es importante y lo que realmente no lo es. Eso es lo que yo pienso, profesor. Ya, está bien. Bueno, por ejemplo, aquí mi estimada, de repente no tiene tanta afinidad con estas acciones y está bien también, ¿no? Van a haber personas así que yo, por ejemplo, tampoco tengo mucha afinidad con estas acciones de desarrollar pues maratones de películas y series. No soy mucho de ver también películas, ¿bien? Entonces, ahí, por ejemplo, podemos buscar otras formas de distracción que también son importantes. Bien. A ver, Cárdenas Coca, sigue, por favor. Cárdenas Coca. Se me escucha, profesor? Sí, sí, mi estimado, adelante. Ya. Lo que yo opino de este tema, esto de las maratones, a veces hay que tener en cuenta de que cuando quieres realizar este tipo de actividades, hay que tener en cuenta que solo es por un tiempo, no es para hacer adicción, porque yo he visto, ahí está, diferentes personas que a veces se pasan haciendo maratones de películas, todo esto, pero en horarios que no corresponden, es decir, lo hacen después de que llegan a su trabajo ya cansados y eso, ¿cómo decir? Desgasta, desgasta más a la persona en sí, tanto mentalmente como físicamente, porque está esforzando a la vista a que esté todavía más cansado y salen ojeras, vienen otros problemas. Mentalmente, obviamente, afecta a la glándula pineal, que es la responsable del sueño. Y también y poco a poco va afectando el rendimiento que puede tener a futuro. Y esto hay que controlarlo, hacer un horario que esté acomodado en una hora específica donde no esté el cuerpo sobreesforzándose, exigiéndose a un límite. Es como si fuera los trabajadores que son adictos a la cafeína, pero a la vez quieren más y trabajan más, pero están sobrepasando su límite y en un momento el límite le va a decir, no, aquí está ahí nomás y va a haber consecuencias de enfermedades, desgastes que van a pasar factura con el pasar del tiempo. Claro, hacerlo en esas formas, sí, obviamente son formas que no son para nada adecuadas, son formas negativas, ¿no? Sí. A ver, Barúa Horna, por favor, es que ¿Se nos me gane el escucha, profe? tiempo. ¿Me escucha? Sí, 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 mi estimado. Ya, profe, creo que lo único que tengo que opinar es que las personas que están encargadas de estas plataformas, como Netflix, HBO, son personas muy inteligentes de cierta manera, ya que al crear estos algoritmos, que no solamente están en esa plataforma, sino también en Instagram o en YouTube, ven que la forma más asertiva de poder captar la atención del cliente es recomendarle las películas que ellos mismos buscan. Así que pienso que es una buena idea de poder llevar el rato, pero tampoco llevarlo al límite, al extremo de poder em, ocasionar una enfermedad o alguna deficiencia. Pero así como usted, yo tampoco tengo mucha afinidad de ver películas, porque creo que el lugar de ver películas es el cine y no una sala o un celular. Y al igual que opinó una compañera atrás, creo que se debería buscar otros métodos para poder usar el tiempo libre, por ejemplo, tocar un instrumento o escribir o lo que sea, no perjudicando el sistema de uno, ¿no? Y solamente eso. Claro, sí, en efecto, hay otras formas, ¿no? Si es que no se comparte esa, de repente, pasión por algunos sí sienten pasión, ¿no? Por el cine o no por el cine, o por ver películas, por ver series. Entonces, claro, tendremos que buscar otras formas. A ver,
Sigue Salazar Chipana, por favor. Y terminamos porque ya nos ganó el tiempo. Salazar Chipana. Sí, siento que muchas veces las maratones, más que todo de series, no tanto de películas, van ligados a la ansiedad que uno tiene por querer en sí terminar o saber qué ocurre. Así que muchas veces siento que autoevaluarse con respecto a cómo consumimos algo, sea música, o películas o series, tiene que ser autoevaluado por uno mismo. No debe ser tanto a nivel como que te genere estrés. Muchas veces hay personas que ven series y les estresa no poder seguir porque no se tienen que hacer otras cosas pues la dejan de lado. Aparte que en el texto se evalúa más que todo en el ámbito del sueño y todo eso, pero algo más que puede perjudicar el hecho de quedarse haciendo una maratón es que por la falta de movimiento se puede generar trombosis venosa en las piernas o en los brazos y eso puede generarte hasta la muerte. Es como, Claro, también hay consecuencias negativas referidas a el cuerpo en sí mismo, ¿no? También se señalaba de forma literal el hecho, por ejemplo, del sedentarismo, ¿no? Obviamente el sedentarismo puede generarte más que la obesidad o el sobrepeso. Bien, te puede generar más problemas en el cuerpo. Bien, mis estimados, a ver, el tiempo nos ha ganado. Disculpen, por favor, a los que quedaban en cola. Bien, muy tarde se animan ustedes, pues, mis estimados. A ver, he estado pidiendo opiniones desde hace 20 minutos y muy tarde se animan. En todo caso, ya tenemos, a ver, ideas ahí cercanas a la realidad acerca de este problema. Si tú eres parte o te das cuenta que, de cierta manera, has generado una adicción, entonces replantea esa adicción, por favor. Si tienes a alguien ahí que de repente tenga ese problema, puedes aconsejar, bien, sin incomodar. Conmigo nos quedamos aquí, mis estimados. Nos vemos el siguiente sábado. Abrazos para todos. Cuídense. Buen fin de semana. Hasta luego, profesor. Gracias, cuídese. Hasta luego, profesor, cuídese. Hasta luego, profesor, gracias. Profe, Hasta no luego, Luego, profesor. profesor, cuídese. profe, no se olvide del texto del machismo.